Buenas tardes a todos. Iniciamos hoy un nuevo curso académico para nosotros con la primera sesión de desarrollo profesional. Este año viene marcado sobre todo por el ámbito de la educación de enseñanza bilingüe por tres temas importantes. Uno de ellos es la sesión de hoy, que es una sesión que comentaremos en unos breves minutos. Otro tema muy importante es el congreso que realizamos dentro de 10 días en Murcia, el 10º Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe, al que estáis invitados y os animo a participar. Y en tercer lugar, la próxima publicación de un estudio, del primer estudio nacional de enseñanza bilingüe en España, que ha sido producto de varios años de trabajo y que verá la luz en el Congreso en Murcia. Hoy, por lo tanto, iniciamos el curso escolar desde la Asociación de Enseñanza Bilingüe con una sesión de desarrollo profesional especial. Especial porque corre a cargo de grandes expertos. Esta sesión está promovida por Odilo, que es una empresa que cuenta con una plataforma de aprendizaje digital inteligente de gran utilidad para el profesorado, para los centros, para la educación en general. Sí. Y a cargo de esta sesión está Ainhoa Marcos. Ainhoa Marcos, que es una persona con una muy larga trayectoria en el ámbito de la educación, especialmente en el ámbito tecnológico, y que está siempre dispuesta a contribuir a la mejora de cualquier aspecto educativo en nuestro sistema y, por lo tanto, ayudar a todos los docentes a mejorar nuestras capacidades y nuestra actividad. La acompaña en esta sesión Guillermo García y yo sin más le voy a dar la palabra, no sin antes recordaros que para tener certificado de la asistencia a esta sesión, tenéis que escribir vuestro nombre y vuestros apellidos en el chat. Sin más, Ainhoa, solamente darte las gracias por participar en esta sesión de desarrollo profesional y, como decimos siempre, I give you the floor. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, por supuesto, a ti y a la Asociación de Enseñanza Bilingüe por permitirnos compartir con todos vosotros hoy nuestro pequeño granito de arena. Y bueno, pues daros también, invitaros a que nos sigáis también en la sesión que estaremos haciendo en la mañana del sábado en el congreso que ha mencionado Javier en Murcia. Bueno, pues como ha comentado Javier, mi nombre es Ainhoa Marcos y yo soy responsable de educación en Odilo. Odilo somos una empresa de aprendizaje digital, aprendizaje ilimitado. Me acompaña también mi compañero Guillermo García, que es el responsable del producto, sobre todo de la parte de K12 y de la parte del área de idiomas dentro de nuestra solución para educación. Y bueno, pues para nosotros es un verdadero placer estar hoy aquí con vosotros y vamos a hablar de un tema que pensamos que es muy relevante, que son todos los desafíos y las oportunidades que se plantean para la enseñanza bilingüe hacia PISA 2025. No sé si vosotros tenéis o sabéis todos o sois conscientes todos de que el próximo año tenemos de nuevo las pruebas de PISA que evalúan a nivel global las competencias de los estudiantes de 15 años en diferentes países. Y que hasta ahora se habían enfocado en la competencia lectora, en la competencia matemática, la competencia científica, también la parte digital y que desde el próximo curso pues va a hacer también, va a incluir un enfoque más profundo con la evaluación de las lenguas extranjeras, especialmente el inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco también cómo la importancia de la innovación educativa, de la innovación en tecnologías educativas que apoyan este proceso de enseñanza bilingüe y también la importancia de la formación docente hacia ese camino. Y bueno, pues para empezar voy a dar muy rápidamente paso a Guillermo,
para que nos hable de nuestra experiencia en este ámbito. Como os decía, nosotros somos una plataforma, desarrollamos plataformas de aprendizaje, plataformas muy personalizadas que buscan resolver los retos de cada uno de nuestros clientes. Y en el ámbito de enseñanza bilingüe, pues tenemos un éxito muy bonito que fue la plataforma que desarrollamos para el Ministerio de Educación de Panamá. Guillermo, ¿nos quieres contar esta plataforma en la que tú estuviste muy involucrado? Sí, por supuesto. No sé si se me escucha, imagino que sí. Sí. Lo primero, desearos buenas tardes y nada, agradeceros la presencia en este webinar, en este punto de encuentro junto a nosotros. Y bueno, como bien decía Ainhoa, el proyecto que desarrollamos en Panamá fue un proyecto bastante bonito, incluía eh, el aprendizaje o la mejora en el aprendizaje de inglés para centros públicos que tuvo un impacto en más de 14.000 estudiantes. La duración de este proyecto fue de aproximadamente unos 9 meses y bueno, dentro del enfoque que nosotros otorgamos dentro de la enseñanza, en la cual no solo nos centramos, digamos, en toda la parte de contenidos curricular, que evidentemente la cubrimos, o el propio aprendizaje en sí, el desarrollo de estas habilidades del aprendizaje del idioma, pues también pusimos foco en otros elementos en los que ponemos mucha importancia, como puede ser todo lo que tiene que ver con las personas, los proyectos, el desarrollo de los mismos, incluyendo pues muchas acciones que hicimos en diferentes centros, campañas de activación, etcétera. Y nada, por poneros un poco más en contexto, estaba enfocada a alumnado de entre 8 y 11 años y no solo incluía formación online y autoaprendizaje dentro de nuestras plataformas, también se hicieron sesiones síncronas y asíncronas y todo dentro de este ecosistema de aprendizaje ilimitado que creamos para el proyecto. Así como breve resumen. Muchas gracias, Guillermo. Por daros un poquito más de contexto para aquellos que no nos conozcáis, cuando hablamos de plataformas de aprendizaje ilimitado, pues el aprendizaje es ilimitado porque cubrimos todas las formas de aprender, el aprendizaje formal, el aprendizaje informal, y lo que desarrollamos sobre todo son el hábito del aprendizaje y el gusto por el aprendizaje. Y es ilimitado también porque ofrecemos también distintos formatos en todos los contenidos, desde audio, vídeo, podcast, actividades, etcétera. Bueno, luego os enseñará también Guillermo algunos ejemplos, pero bueno, para que vierais el ejemplo de este caso, ¿no? Vamos un poco más al caso que nos ocupa, como comentaba, ¿no? PISA se plantea para 2025, en el que se empieza a evaluar por primera vez las competencias del alumnado y, bueno, pues esto va a presentar una serie de desafíos, pero también de oportunidades, porque, bueno, pues va a pedir, o un poco lo que va a buscar PISA es que los alumnos demuestren no solamente sus habilidades lingüísticas, sino también sus competencias comunicativas más complejas, ¿no? Y, bueno, pues lo que plantea PISA, lo podéis ver, no sé si esta documentación es de la OCDE y la tenéis a disposición, se puede descargar en las webs de la OCDE, el marco de evaluación de lengua extranjera de PISA 2025, bueno, pues lo que refleja este documento es por qué es importante empezar a evaluar a nivel mundial o a nivel global las competencias lingüísticas. Bueno, pues básicamente se resumen en estos tres elementos, ¿no? Por un lado, el interés político de todos los gobiernos, los ministerios de educación, de los miembros de la OCDE y los no miembros que también participan en las pruebas de PISA, pues ese interés por mejorar la enseñanza de las lenguas extranjeras. En segundo lugar, los datos, ¿no? La necesidad de tener datos comparables a nivel internacional que permitan mejorar futuras políticas educativas en función ¿no? a la toma de decisiones basadas en esos datos. Y luego, pues también se ve esta nueva prueba de idiomas en PISA como una oportunidad única para analizar también las tendencias y la evolución del dominio de las lenguas extranjeras a lo largo del tiempo, pues como ya se viene haciendo en otro desarrollo competencial, como puede ser el área de las matemáticas y demás. Simplemente, muy rápidamente, antes de entrar más en detalle, pero por si algunos de vosotros no teníais visibilidad o no tenéis realmente claro cómo va a ser esta prueba, es un enfoque de la prueba en la que se busca fundamentalmente
el análisis, ¿no? del dominio del idioma extranjero, pero se van a evaluar 3 competencias. Y que son la competencia lectora, la comprensión oral y la expresión oral. No se va a analizar, por lo menos en este primer año, no se va a evaluar la expresión escrita, sino que hay mucho foco en la comunicación realmente del alumnado. Y bueno, pues en comprensión lectora lo que se va a evaluar es la capacidad de comprender textos de distintas complejidad, de distinto ámbito, de distinta extensión, planteando distintos tipos de tareas al alumnado y distintos tipos de formatos para, bueno, pues de alguna manera evaluar los procesos cognitivos del alumnado en esa comprensión lectora. En la parte de comprensión oral lo que se va a evaluar es la capacidad del alumnado para comprender información oral en distintos contextos, con distintos acentos, con distintos también formatos, y por eso pues para nosotros también desde Odilo es muy importante toda esa parte de comprensión oral que luego os va a enseñar Guillermo cómo lo desarrollamos a través de la plataforma. Y en la parte de expresión oral, pues la fluidez, la precisión, la complejidad gramatical del alumnado, la adecuación al discurso y también el control fonológico del estudiante, ¿no? Entonces, bueno, pues para que vierais un poco, ¿no? ¿Cómo se va o cómo se relaciona los niveles de evaluación que se van a evaluar en PISA con el marco común europeo de referencia para las lenguas? Bueno, pues se parte del esquema descriptivo de los niveles del marco de común europeo de referencia para las lenguas y el marco de evaluación de PISA va a utilizar ese esquema descriptivo para comprender y evaluar esas competencias lingüísticas del alumnado, ¿no? Los niveles de competencia del marco común europeo de referencia identifican 6 niveles en esa competencia lingüística que podrían ampliarse al 7º nivel pre-A1, y PISA lo que va a usar son estos niveles para crear una escala de 6 puntos en cada una de las 3 competencias evaluadas que os he comentado previamente, ¿no? Bueno, en resumen, el marco de competencia europeo de referencia para las lenguas va a proporcionar ese marco estandarizado para PISA y ese reconocimiento además internacional para describir y evaluar esas competencias, sobre todo en esa parte lingüística, ¿no? Aparte de lo que es la prueba en sí misma, un elemento importante que te va a tener en cuenta también PISA son los cuestionarios de contexto, cuestionarios que se van a lanzar tanto a los alumnos como a las familias como a los docentes, bueno, pues que van a analizar cuestiones como los antecedentes lingüísticos del estudiante, su motivación hacia el idioma, la exposición al idioma objetivo fuera del aula, y ahí nosotros también hacemos mucho hincapié en esa importancia de ese aprendizaje por gusto fuera del aula, en el tiempo de ocio del alumno, también la involucración de las familias, y luego pues también se va a analizar a través de esos cuestionarios los recursos disponibles en el centro educativo y las metodologías de enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué nos planteamos? ¿Cuáles son los principales desafíos que se pueden plantear de cara a cómo se están preparando pues, las diferentes regiones, las diferentes comunidades, o cómo vosotros como docentes o los propios centros educativos o las instituciones de formación del profesorado de área lingüística o de área de enseñanza bilingüe, cómo deberíamos empezar a analizar y a prepararnos, ¿no? a estar mejor preparados para esa competencia lingüística y, por lo tanto, para obtener mejores resultados en esa prueba de PISA. Bueno, pues los desafíos, en primer lugar, pues muchas veces está la consistencia curricular, ¿no? Los sistemas educativos muchas veces no cuentan con un currículum cohesivo que aplique o que integre de manera efectiva los contenidos de idiomas en la enseñanza, ¿no? O incluso la falta de alineamiento entre diferentes materias, y eso pues muchas veces pues, puede dificultar la transferencia de conocimientos, ¿no? Entonces el alumno a veces puede encontrar confuso el aprendizaje cuando se presentan conceptos en distintos idiomas, pues cuando se trabaja en las áreas no lingüísticas, por ejemplo, en el idioma, ¿no? Luego está la parte de evaluación de competencias lingüísticas, el que nos encontremos en las aulas también con diferentes formas de evaluar
y diferentes niveles dentro de un mismo aula, ¿no? También la brecha entre lo que es la teoría y la práctica, entre las distintas teorías de enseñanza bilingüe y la práctica en el aula de muchos de nosotros en el día a día. También la resistencia al cambio, ¿no? La transición hacia metodologías más innovadoras de la enseñanza bilingüe, pues a veces se encuentra en muchos docentes o en equipos directivos esa resistencia al cambio y eso pues a veces genera inquietud o falta de efectividad o desconfianza en los docentes a la hora de poner en marcha prácticas innovadoras o tecnologías que le ayuden a ese proceso. Y luego, pues también las familias, ¿no? Muchas escuelas carecen de esa conexión con la familia o la familia no puede ayudar al alumnado porque no tiene ese conocimiento. Pero luego también para el propio docente, como comentábamos antes, se encuentra con muchos retos directos, ¿no? Es decir, me encuentro en un aula de enseñanza de idiomas o de área bilingüe donde tengo una variedad de habilidades lingüísticas por parte de mis alumnos, ¿no? Puedo encontrarme desde que tengo alumnos nativos, aquellos que apenas están empezando a aprender el idioma y esta diversidad hace que también sea un reto cómo personalizo el aprendizaje, cómo llego a cada uno de ellos y le ofrezco a cada uno de ellos esos recursos o esos materiales adecuados, ¿no? A veces también la enseñanza tradicional no se adapta bien o no termina de adaptarse al entorno bilingüe que requiere un entorno más práctico, más participativo y a veces los docentes pues nos falta también ese aprendizaje de esas metodologías. Y por otro lado, la formación continua y la capacitación, ¿no? Yo trabajo mucho con comunidades y con consejerías y muchas veces pues, nos plantean un reto, ¿no? De que para acceder al cuerpo de docentes de área bilingüe pues, se exige un nivel de idiomas, pero a veces el docente o que viene con ese nivel de idiomas no tiene la formación en metodología o no tiene una formación continua que le permita seguir innovando y seguir practicando, trabajando pues, en metodología CLIP, por ejemplo, en las áreas no lingüísticas. Y luego está el problema que nos encontramos los docentes muchas veces de los recursos limitados, dispersos, donde encuentro audios, donde encuentro vídeos, donde encuentro lecturas, donde encuentro el material específico que quiero dar a cada uno de mis alumnos, pues están dispersos en muchas plataformas, no sé si tienen derechos de autor o no, si los puedo utilizar, cómo los utilizo. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es promover un poco, convertir todos esos retos en oportunidades para llevar a cabo esa innovación educativa, ¿no? El proponer, bueno, pues acceso a recursos multilingües. Desde nuestras plataformas lo que ofrecemos es contenido multilingüe, vídeos, libros, podcasts, audiolibros de diferentes niveles, de diferentes temáticas, porque muchas veces también los intereses del alumnado hacen que su motivación sea una u otra según el contenido esté más adaptado a sus intereses, ¿no? O esa parte de cómo personalizamos el aprendizaje a través de perfiles basados en esos niveles o en esos intereses del alumnado. Y luego, pues también la incorporación de herramientas de evaluación que me van a permitir ir conociendo la situación o el avance del alumnado, así como muy importante ese apoyo a la formación docente para la propia implementación de metodologías innovadoras, desde aprendizaje basado en proyectos o a gamificación, a metodología propia CLIL del ámbito del área lingüística. En la parte de la formación docente, nosotros hacemos mucho hincapié y pensamos que es muy importante el desarrollo de los planes de carrera, del desarrollo de las competencias profesionales del propio docente y que se pueda formar también pues, en distintos ámbitos, desde metodología, pedagogía o a veces incluso la mejora de su propia competencia lingüística a través de recursos también para que el docente se forme, ¿no? A partir de ese propio desarrollo competencial y también de desarrollo de competencias digitales que consideramos que es muy importante para esta metodología innovadora.
Y, por supuesto, como hemos mencionado antes, la importancia de las familias, ¿no? Desde el monitoreo y el apoyo del progreso de sus hijos dentro de la plataforma o dentro de un entorno educativo que les permita ver cómo su hijo va evolucionando, qué tipo de recursos está consumiendo, al acceso de recursos multilingües desde casa, que pueda permitir también ese aprendizaje no formal, ese aprendizaje por gusto, en el que el alumno va a encontrar recursos interesantes adecuados a sus gustos, a su nivel y a sus intereses, más allá de lo obligatorio del área del propio centro, ¿no? Y eso le va a permitir también la aplicación del idioma en los contextos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, os hemos puesto ahí un ejemplo de la película de Toy Story 4, dentro de nuestras plataformas, pues contamos somos el único proveedor educativo que contamos con contenidos de Disney que se pueden visualizar en distintos idiomas y que también pues permiten mejorar también esa competencia del alumnado. Y luego también todo lo que es la parte de fomento de la lectura y el aprendizaje autónomo, basándonos también en esos intereses del alumnado y, por lo tanto, mejorando la motivación tanto no solamente de las familias, sino del aprendizaje fuera del aula, que es tan importante y que también PISA pues, va a medir, ¿no? Con todo esto, mi pregunta es, ¿estamos preparados para PISA 2025? Y si bien es cierto que no hay que prepararse para una prueba, sí que efectivamente esa prueba va a ser el reflejo de la situación del estado, ¿no? del aprendizaje de la lengua extranjera en nuestro país, como lo va a ser en comparación con otros países como en otros ámbitos. Entonces, estamos preparados para mostrar nuestro nivel o el nivel de nuestros alumnos de la enseñanza bilingüe, cómo nos preparamos, no tanto para la prueba, sino para ese resultado que va a ser, ¿no? una radiografía de la situación del alumnado de 15 años en nuestro sistema educativo, ¿no? Así que, bueno, yo con esto ya dejo un poco la parte teórica y voy a dar paso a Guillermo. No sé si quieres tú compartir la pantalla, Guillermo, que os va a enseñar algunos ejemplos de cómo podemos prepararnos y cuál es nuestra propuesta de valor de cómo prepararnos para esto. Genial. Muchísimas gracias, Ainhoa. Y dame un segundito. Perfecto. Lo primero me gustaría comentaros, aunque perdonad que no puedo mover aquí. Me gustaría comentaros que, como bien ha dicho Ainhoa, ahora la idea es enseñaros un poco cómo nosotros trasladamos de alguna forma esta preparación, no solo para las pruebas PISA, ¿no? sino también tanto para el aprendizaje del idioma como para el desarrollo profesional docente, como para el acompañamiento de las familias a través de los ecosistemas que nosotros planteamos y creamos a medida para cada uno de nuestros clientes, ¿no? Una cosa importante, como bien ha dicho, y no soy del equipo de producto, no quiero en este caso soltaros digamos, una charla demasiado teórica, pero sí me gustaría que comprendamos un poco en qué consisten estos ecosistemas de aprendizaje ilimitado. Os lo diré muy brevemente y luego ya nos ponemos a trastear. Como veis aquí, si se ven las pestañas, veo que tenemos tres plataformas diferentes. Nosotros lo que hacemos en definitiva, tenemos, bueno, diferentes proveedores de contenido, más de 4 millones de contenidos de diferentes proveedores de todo tipo para cubrir cualquier tipo de necesidad formativa. Entonces nosotros lo que creamos son estos ecosistemas a medida en función de las necesidades formativas que se tengan, ¿no? Por eso vamos a mostrar ahora tres plataformas que tenemos de demo, una más enfocada al aprendizaje del idioma como tal, ¿no? Os quiero enseñar también otra más enfocada al aprendizaje de las habilidades STEM para que veamos un poco esta parte más precisamente de enseñanza bilingüe o aprendizaje no lingüístico, como lo abordamos. Y luego también tenemos una plataforma que os enseñaré rápidamente de lectoescritura. Dicho esto, nuestras plataformas, además de estos contenidos, se basan en tres ejes principales, ¿no? Uno es la tecnología, como sabéis, o si no nos conocéis, somos una empresa de tecnología educativa en la cual nos especializamos, intentamos fomentar y potenciar cualquier tipo de aprendizaje gracias a la tecnología, que sea un medio para llegar al fin que queremos, que al final es que el alumnado, en este caso, o el profesorado,
pueda aprender y nos servimos de diferentes elementos, ¿no? Lo primero, como podéis ver especialmente, es digamos, el look and feel que tienen en nuestras plataformas. Entendemos que el aprendizaje se potencia siempre y cuando resulta familiar al alumnado, como veis, o llamativo. Creemos que el contenido debe encontrar al usuario o debemos facilitar el aprendizaje de forma personalizada. Mencionaba antes Ainhoa que tenemos perfiles de aprendizaje, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? ¿Qué es lo del perfilado? Pues como veis, por un lado hay diferentes banners que van apareciendo, que ayudan y fomentan y dinamizan la propia plataforma con campañas que vamos creando, con diferentes contenidos, y luego hay diferentes, digamos, carruseles de contenido multiformato que van cambiando según el usuario, ¿no? O según el perfilado. Además de diferentes carruseles, vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Content Preferences, vamos a cambiar el perfilado. Aquí tenemos diferentes opciones en función de la edad, el nivel según el marco común de referencia y, por ejemplo, la parte de docente, ¿no? En este caso, una de las cosas importantes que vemos, o que también comprende PISA, por ejemplo, en las pruebas, es la relación entre los conocimientos del alumnado a nivel competencial y la importancia o el desarrollo que tendrá en su desarrollo personal y profesional del futuro, ¿no? El objetivo final es medir esas competencias que pueden impactar en el futuro de cada uno de los alumnos y alumnas y cómo, al conocer el punto de partida en el que se encuentran, cómo podemos mejorar, ¿no? De alguna forma nosotros intentamos hacerlo en pequeña medida en estas plataformas de la misma manera, a través de recursos que ayudan al docente a impartir el aprendizaje en el aula, mejorar su propio nivel de inglés, otros aspectos mucho más relacionados con el ocio, como pueden ser, digamos, este kiosco, atención a la diversidad, pedagogía, que comentábamos antes, ¿no? Pero no solo, digamos, esto es lo importante, ¿no? Esta parte en la referencia al contenido. Como veis, nosotros en el caso de esta plataforma, por ejemplo, de aprendizaje, tenemos etiquetados todos los contenidos que forman parte de la misma en función de diferentes skills o competencias y el nivel correspondiente para que resulte de una manera mucho más sencilla acceder al contenido en el caso de aquello que hemos mostrado, ¿no? De cuando el contenido te encuentra a ti, cuando no encuentras algo que es diferente o no te encuentras de la forma correcta, pues también podemos encontrarlo a través de uno de los retos que comentaba Ainhoa antes, ¿no? La dificultad que tenemos en ocasiones, perdón, vamos a ponerlo aquí, la dificultad que tenemos en ocasiones para encontrar contenidos o recursos variados, diferentes, atractivos que motiven al alumnado. Nosotros nos intentamos ofrecer en este caso, o creemos que no es lo más importante, simplemente contenido clásico, por decir de alguna manera, de enseñanza de un idioma o curricular, sino pensamos que es importante el aprendizaje o que motiva mucho más el aprendizaje a través de diferentes recursos atractivos como pueden ser los cómics, los vídeos, los documentales, las revistas, diferentes contenidos que de una forma mucho más significativa para el alumnado va a crearle o vamos a poder trabajar en torno a estos contenidos eh, a aquellas competencias que queremos trabajar, ¿no? Va a ser más sencillo trabajar un texto interesante para él, por ejemplo, sobre una revista de National Geographic Kids, va a ser mucho más sencillo trabajar diferentes elementos presentes en el aprendizaje del idioma, y no solo del idioma, sino también de la ciencia, a través de un contenido atractivo que de uno que no lo es, ¿no? Y como os decía, simplemente para que comprendáis un poco mejor cómo son estos ecosistemas, nosotros planteamos diferentes tipos de contenido en muchos formatos, ebooks, audiolibros, vídeos, cursos Score, magazine, podcasts, etcétera, a disposición de todos los usuarios de nuestra plataforma. Pero este contenido, además, como decía, que es una de las patas principales para nosotros, no solo lo podemos trabajar de forma individual aquí y autónoma, ¿no? Uno de los aspectos importantes o donde tiene sentido trabajar estos contenidos es dentro de experiencias de aprendizaje. Antes de enseñaros un poco cómo trabajamos, ¿no? Hablamos de PISA o queremos relacionar un poco todo este aprendizaje con las preguntas o el tipo de evaluación que se va a hacer en PISA.
Uno de los aspectos más importantes de la tecnología que nos he contado es que todo ocurre dentro de nuestras plataformas. Eso significa que todo el contenido se reproduce en reproductores propios, tanto de vídeo como de audio, como ebooks, etcétera. Eso nos permite, por un lado, tener una trazabilidad absoluta de todo lo que ocurre, nos permite tener una evaluación a nivel, digamos, un poco más macro y también al más mínimo detalle de cómo interaccionan los usuarios con el contenido, cómo trabajan, qué dificultades encuentran, y todo esto se ve, aunque no lo vamos a mostrar, pero bueno, si alguien tiene interés, solo tenéis que contactarnos a través de un BI, un panel de datos bueno, que arroja datos absolutamente de todo lo que ocurre. Creemos que es importante no solo saber o tratar de implementar medidas en el aula educativa, sino también poder medirlas, analizarlas y que nos sirva para hacer diferentes correcciones, ¿no? Dicho esto, os voy a enseñar, por ejemplo, ¿no? Una de las formas que tenemos muy habitual de trabajar, que mide tanto PISA en la prueba de inglés como también en la prueba de lectoescritura, nosotros lo trabajamos a través de lo que llamamos como reading plans, ¿no? O planes lectores. En estos reading plans que nosotros ofrecemos dentro de este catálogo, que facilitamos a los docentes y que van alineados también con diferentes niveles, tal y como van a ser las pruebas de PISA de comprensión lectora, están, digamos, hay pequeños textos relacionados con, en el caso de la prueba de PISA, hay pequeños textos macheados con los diferentes niveles del marco común de enseñanza de la lengua de referencia, y estos textos, pues evidentemente, trabajan las mismas temáticas que se corresponden en esos niveles, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la mejora de esto? Evidentemente tenemos que mejorar la capacidad de lectoescritura, la competencia de lectoescritura de nuestro alumnado, tanto en castellano, evidentemente, como en inglés o en cualquier otro idioma. Nosotros dentro de nuestros reading plans lo que hacemos es utilizar contenidos que forman parte de nuestro catálogo, catálogo que contiene, como no he mostrado antes en la presentación, pero bueno, lo comento ahora, pues diferentes proveedores del nivel de Oxford, Disney, como comentábamos, no solo en la parte de películas, también en la parte de contenidos que tienen acerca de sus películas en formato de cómics, audiolibros, etcétera. HarperCollins, proveedores también como Discovery, de diferentes ámbitos, no solo, digamos, en la parte más curricular, sino también en la parte de entretenimiento, pero que sirven para fomentar este aprendizaje, ¿no? Dentro de estos contenidos licenciados, como decíamos, que nosotros añadimos aquí a los planes de lectura, nosotros generalmente los que crean nuestro equipo de diseñadores instruccionales y que pueden servir de guía y de ayuda a los docentes, porque con un par de clics se pueden clonar y luego editar, intentamos reflejar en función de las edades un poco los niveles de avance en la lectoescritura, tanto en inglés como en castellano, como decíamos, diferentes preguntas o cuestiones dentro de estos reading plans que ahora os enseñaré, ¿no? Estas preguntas pues cubren, digamos, cuatro competencias diferentes, ¿no? Una es el Information Retrieval, son justamente las tres competencias, perdón, que le he dado aquí. Justamente son las tres competencias de lectoescritura principales: integración de información, recuperación de información y reflexión sobre el contenido dentro de un texto. Esto nos permite, evidentemente, es la llave de las competencias hacia el aprendizaje de cualquier otra, y nosotros lo medimos y reflejamos con su impacto, que lo va a tener, evidentemente, en el abordamiento de estas pruebas de PISA, ¿no? Como veis, este plan de lectura tiene diferentes libros adecuados al nivel que queremos trabajar. Audiolibros también se pueden trabajar, etcétera, y vamos a ver, por ejemplo, cómo nosotros, con el enriquecimiento de estos libros, intentamos dar respuesta a las diferentes preguntas que hay. Bueno, esto sería para que veáis simplemente cómo trabajamos. Voy a poner esto aquí abajo, pero eh, cómo se vería un ebook, un EPUB dentro de nuestra plataforma, como decía, como uno de nuestros propios reproductores. Eh, Como veis, ahora mismo estoy, para que lo sepáis, simplemente desde la vista del docente, que puede editar y enriquecer este libro, ¿vale? El alumno no tendría acceso a alguna de estas capacidades, pero a todas estas que estamos viendo sí. Por supuesto, podemos viajar a través del libro, del ebook, buscar palabras, hacer notas, marcaciones. Podemos ir directamente a las preguntas que se nos han planteado dentro del libro, que ahora veremos los tipos de preguntas y cómo favorecemos eh,
el desarrollo de estas competencias de lectoescritura, de reading, etcétera. Eh, Hay estadísticas de uso que quedan registradas, pues desde el tiempo de lectura, desde la vista del docente podremos ver el tiempo que dedican nuestros alumnos y alumnas a las propias lecturas que les mandamos o a las que hacen eh, por placer. Eh, También tenemos, por supuesto, lectura offline, algunas opciones de lectura que ayudan, pues bueno, distintas funciones de accesibilidad, desde fuentes para personas con dislexia, facilidades para leer, pero bueno, estos son aspectos mucho más técnicos que tampoco son necesarios que conozcamos en detalle. Como veis, nosotros avanzamos a lo largo del libro y podemos, por un lado, en este caso, había seleccionado una parte del texto de esta lectura, podemos marcarlos con colores, dejar comentarios para que vean, compartirla y debatir sobre ellas en el foro, etcétera. Pero podemos también, pues, como decía aquí, plantear preguntas, ¿no? Aquí en este caso lo que planteamos y una de los tipos de actividades que nosotros incluimos dentro de estos planes de lectura que ayudan a mejorar o a preparar de alguna forma una mejora en el desempeño de estas pruebas que se hacen en PISA puede ser, por ejemplo, esta de la grabación de voz, ¿no? De tal manera que nosotros seleccionamos un texto, lo marcamos, guardaríamos esta grabación de voz y el alumnado cuando llega aquí tiene que leerlo, grabarlo y mandarlo para que el docente lo pueda corregir, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues ya sabéis, bueno, no es nada nuevo, que uno de los problemas principales que tienen que ver con el habla en otro idioma muchas veces tiene que ver con la vergüenza que supone el hablar en ese idioma, ¿no? Sobre todo, especialmente en estas primeras etapas de aprendizaje, este tipo de herramientas ayudan mucho a que el alumnado coja confianza, pueda hacerlo tranquilamente en casa, este tipo de grabaciones, practicar, eh, digamos, tanto la lectura como la comprensión como el propio speaking y que se ha corregido por el docente con comentarios de forma mucho más natural, ¿no? Eh, por ejemplo, otras tareas que podemos hacer aquí, podemos añadir preguntas abiertas, podemos utilizar incluso la IA con ChatGPT 4, que lo tenemos incorporado para que nos ayude a hacer estas preguntas. Podemos trabajar imágenes. Hay algunas preguntas que aparecen justo o que se tratan en PISA que tienen que ver justo con la descripción de imágenes también, etcétera. Podemos añadirlo dentro de estos reading plans con respuestas libres, con respuestas múltiples, un poco con lo que necesitemos, ¿no? Habilitando tiempo de respuesta, etcétera. Y otra de las cosas interesantes que podemos hacer nosotros al coger, por ejemplo, una palabra, pues bueno, podemos buscarla en un diccionario, tenemos descripciones, traducciones incluso que se pueden habilitar y deshabilitar, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer además? Un poquito, además de estas preguntas, dentro de la lectura que nos permiten, pues bueno, aparte de trabajar toda la parte de reading, incluso esta parte de escritura que podemos hacer, nosotros fuera de estos planes lectores podemos hacer diferentes ejercicios, ¿no? Un ejemplo muy rápido que tenemos aquí, en las preguntas de reading que se van a hacer en PISA realmente son diferentes pequeños textos que tienen que ver, como decía, con la referencia correspondiente al nivel del marco. Entonces, pues, por ejemplo, textos con cosas sencillas, con las temáticas que se trabajan, pues desde, ya sabemos, ¿no? Vocabulario correspondiente al supermercado, emociones, todo este tipo de cosas y la respuesta de cada una de ellas. Todo esto podemos medirlo aquí de forma sencilla. El speaking, por ejemplo, se hace de forma igual. La forma que hay de evaluarlo dentro de PISA, no sé si lo habéis visto o lo conocéis, va a ser en su mayoría pues análisis de imágenes o preguntas cortas que sean muy detalladas. Entonces, por ejemplo, del tipo, ¿qué conversación crees que están teniendo en esta pregunta? ¿No? Se abre un espacio de respuesta de unos 30 segundos, de 30 a 45 segundos, y son las respuestas cortas y concisas que van a intentar que haga el alumnado. Respuestas en la medida de lo posible que no sean demasiado abiertas para que no sea un audio infinito, pero sobre todo teniendo en cuenta aspectos así, o un resumen de un texto, son el tipo de preguntas que se van a evaluar, ¿no? Estos son competencias que nosotros creemos que se van a trabajar muy bien potenciando toda esta parte de lectoescritura o que se pueden trabajar con ejercicios sobre lectura de forma que sean mucho más interesantes.
Otra de las cosas que comentábamos, eh, y bueno, como digo, no quiero detenerme mucho y daros mucho la brasa con este tipo de cosas que podemos ver cuando queráis, solo tenéis que pegarnos un toque. Eh, Aparte de los recursos del alumnado o el interés del alumnado, cómo potenciar la motivación del alumnado para el aprendizaje o hacerlo de forma natural para que sea significativo, con recursos de todo tipo, que no se vayan a lo estrictamente académico, que es un poco, bueno, ya sabéis, la crítica habitual que hay tanto en el aprendizaje de cualquier idioma como en el aprendizaje en general, ¿no? Nosotros creemos que los retos generales a los que se enfrenta la enseñanza son en definitiva, los retos a los que se enfrenta también el aprendizaje de un idioma o el bilingüismo, ¿no? Una de las cosas importantes que decíamos antes también, lo que comentaba Ainhoa, que hemos detectado y que sabemos que son importantes, no solo ofrecer recursos al alumnado, sino también ofrecer recursos al profesorado, ¿no? Nosotros incorporamos eh, con unos planes de carrera diferentes aprendizajes, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un plan de carrera enfocado al aprendizaje de la metodología CLIL, tenemos planes de carrera que pueden ser creados por las instituciones, en los cuales podemos colaborar con el equipo de personas que tenemos, de diseñadores instruccionales y desarrollar todo aquello que necesiten, pero por poner un ejemplo, ¿no? Dentro de estos planes de carrera que nosotros creamos, o tal y como funciona, pues tenemos diferentes habilidades o diferentes skills, pues en este caso fundamentos en CLIL, diseño de unidades, recursos y materiales o evaluación, ¿no? Hay dos niveles, puede haber tantos como queramos, en los cuales incluimos estas experiencias de aprendizaje, como el Reading Plan que os enseño ahora, o luego os enseñaré un aprendizaje basado en proyectos dentro de la metodología STEAM para que lo veamos también en el ámbito no lingüístico. Aquí nosotros podemos añadir tanto experiencias de aprendizaje que creamos, más entendidas como cursos, ¿no? Por hacerlo de alguna manera, basados en cualquier metodología activa, con recursos que forman parte del catálogo o con actividades y ejercicios, como veremos ahora, de diferente tipo que se pueden ir incluyendo, recursos externos, Genially, vídeos, etcétera, todo medible dentro de la plataforma porque ocurre aquí. Pues, por ejemplo, aquí hay tres cursos diferentes, de diferente duración. Una vez se completan, se abre, digamos, el siguiente nivel, en el cual pues, hay otro tipo de contenidos que no tienen por qué ser solo cursos, se pueden añadir también contenidos que forman parte del catálogo, como decimos, de diferentes, de, más de proveedores de todo tipo especializados. Y esto es una de las formas también que yo creo que son atractivas, no solo o que facilitan que todo ocurra dentro de un mismo lugar, no solo el lugar donde el alumnado aprende y se desarrolla y desarrolla sus competencias, sino también un lugar en el que el profesorado puede encontrar un desarrollo profesional integrado, ¿no? Además de estos planes de carrera, como decíamos antes, hay, en, en este caso, está una plataforma de aprendizaje de idiomas y algunos elementos de pedagogía, como hemos visto antes, pero en otro tipo de plataformas que diseñamos aparecen otro tipo de recursos según las necesidades que haya, atención a la diversidad e inclusión, pedagogía, todo lo que consideremos. Este autoaprendizaje siempre estará dentro o creemos que es básico para fomentar el aprendizaje, pero también un aprendizaje más guiado, como puede ser este que comentábamos de los planes de carrera, ¿no? Y luego simplemente mostraros, ¿no? Otras plataformas diferentes, o cómo nosotros intentamos dar respuesta a estas necesidades. Tenemos desarrollados varios proyectos de aprendizaje de STEAM, tanto aquí en España como en otros países. Evidentemente, ese aprendizaje de STEAM no es solo en el idioma nativo de los usuarios, sino que en la mayoría se suele hacer también en un segundo idioma, entre ellos el inglés. Y como decíamos, intentamos favorecer el aprendizaje en ambos idiomas de una temática concreta, que en este caso las competencias STEAM, de diferentes maneras, ¿no? Nosotros disponemos, como habíamos visto antes, del perfilado. Este perfilado nos permite eh, pues, diferenciar este contenido que te aparece y que vemos que tiene mucho más engagement, que ayuda mucho más al usuario a que utilice la plataforma como vehículo de aprendizaje. Si el contenido es presentado de una forma atractiva, si aparece tal y como ocurre con otras experiencias que tenemos de uso con plataformas como puede ser Netflix, Amazon, HBO, etcétera, incluso Spotify, todo este tipo de herramientas que nosotros utilizamos en el día a día tienden a utilizarse de esta manera y nosotros intentamos ayudar a que el contenido aparezca también así para favorecer su uso. Y bueno,
está más que demostrado, ¿no? En este caso nosotros podemos elegir aprender en castellano, en inglés, pues bueno, diferentes perfiles que tenemos. Si seleccionamos la opción de inglés, por ejemplo, como veíamos antes, los carruseles y los banners son diferentes. Y, por ejemplo, una de las cosas importantes de los retos en la innovación que veíamos no era solo, digamos, encontrar materiales y contenidos que sean atractivos. También, bueno, este carrusel que me aparecía antes en la otra plataforma, pero ahora sí, que es el de recomendados para ti, que según el contenido que yo he estado utilizando, con el que he estado trabajando, pues me van a aparecer a mí contenidos relacionados, ya sea en temática, en formato, de tal forma que intentamos ayudar a que cada persona encuentre su modelo de aprendizaje ideal o el formato de aprendizaje ideal y se lo facilitamos de esta manera, ¿no? Como decíamos, importante para nosotros eh, la, digamos, diversidad en cuanto a los formatos o lo atractivo que puede ser, no sé, trabajar el idioma también de forma indirecta a través de documentales mientras aprendemos sobre ciencia o, por ejemplo, experiencia de aprendizaje, como las comentábamos antes, ¿no? El consumo de agua en nuestros hogares. Uno de los aspectos importantes para nosotros es el desarrollo de las diferentes metodologías activas o que formen parte de una forma sencilla y natural de todos estos ecosistemas, ¿no? Como decíamos nosotros, eh, ofrecemos diferentes recursos en forma de experiencias de aprendizaje, que como hemos visto antes a través del plan de lectura, del Reading Plan, o a través de estas experiencias de aprendizaje son itinerarios más guiados en los cuales contamos con, como digo, tanto con contenido que genera, pues, puede generar el docente o que genera nuestro experto pedagógico en torno a diferentes temáticas. Pueden incluir el contenido que forma parte de la biblioteca del catálogo, pero también podemos incluir o añadimos vídeos, genialis, cualquier elemento externo se pueden beber dentro de la experiencia, ¿no? En este caso, esta experiencia sobre el consumo de agua es, bueno, del tipo, digamos, basada en la metodología de aprendizaje basado en problemas. ¿Esto qué significa? No solo hace falta que el cuerpo docente conozca estas metodologías, intentamos, además de ayudarles a que conozcan y hacer formaciones en torno a distintas metodologías activas para que puedan aplicarlas en el aula, intentamos también que haya ejemplos y recursos en los cuales sea sencillo entender o ver cómo se aplica esa metodología. Como decía antes, es tan sencillo como darle un par de clics aquí, podemos clonar estas experiencias y editarlas porque a lo mejor vemos que nos gusta mucho la estructura o que nos gusta mucho la idea. Uno de los recursos empleados está súper guay, pero nosotros tenemos otros recursos que consideramos más adecuados para nuestra aula. Podemos incorporarlos de una forma muy sencilla, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos trabajar también en el aula diferentes aspectos aquí. Vemos, ¿no? Siempre intentamos que haya una presentación, se explica un poco los criterios de evaluación y planteamos, tal y como es un aprendizaje basado en retos, ¿no? O en problemas, lo primero es, por supuesto, tratar de hablar del problema y hablamos de forma teórica sobre él, incluimos al alumnado para que se haga preguntas sobre el mismo, le ayudamos en las preguntas guía, que es lo que al final tienen que trabajar ellos, a través de recursos, de diferentes recursos que forman parte de nuestra biblioteca de la plataforma, también con preguntas y actividades que nosotros podemos crear y editar en la plataforma. Y finalmente, bueno, diferentes preguntas como veis, y finalmente con una puesta en común o una resolución del problema a través de un trabajo en grupo, ¿no? En muchos casos nosotros recomendamos hacerlo a través de videollamadas que podemos incorporar aquí. Perdón, eh, esta es que no la puedo editar yo con este usuario ahora mismo. Digamos que la estoy viendo como un usuario alumno, pero bueno, cuando estás de docente, puedes crear aquí con un botón una sencilla videollamada. Normalmente generamos estos distintos grupos de trabajo, incluso que puedan trabajar en esos grupos de trabajo a través de las videollamadas, y luego una puesta en común de la resolución del trabajo en grupo del problema, ¿no? Un poco siguiendo pues, la metodología ABR de forma normal. Y por último, simplemente quería enseñaros también pues una plataforma de lectoescritura, como os digo. ¿Por qué mostramos esto, digamos, separados por estancias, ¿no? Estas son plataformas demo que podemos mostrar porque son las que trabajamos nosotros, las que tenemos de cliente, evidentemente pertenecen a los clientes y no podemos mostrarlas, pero entendemos que el aprendizaje, aquí nosotros lo que intentamos es separar por áreas de trabajo o competencias, ¿no?
realmente todo esto se trabajaría de forma, digamos, conjunta. En realidad, si tenemos un centro de aprendizaje bilingüe, pues no solo trabajaríamos el STEM, podríamos trabajar contenido curricular o queremos poner más el foco en el aprendizaje del profesorado. En cualquiera de esos casos, nosotros crearíamos esta plataforma de acuerdo a eso y simplemente para que veáis, ¿no? Digamos, cada plataforma la hacemos un poco a medida de las necesidades formativas que haya. Algunos de los aspectos que creemos también necesarios, no solo para este aprendizaje relacionado con las pruebas de PISA y el bilingüismo, sino también que son puros de los retos a los que nos enfrentamos, son este enganche o conseguir que el alumnado tenga interés real y genuino en trabajar con la plataforma. Podemos trabajar a través de retos. Hay un sistema de ranking y de medallas y de gamificación que intenta ayudar al alumnado también a motivarle, a conocer un poco cuáles son sus intereses de una forma mucho más sencilla. Y si me permitís un segundo, muestro de una forma muy sencilla cómo diferentes actividades que nosotros podemos trabajar dentro de la plataforma o qué tipo de ejercicios también podemos trabajar dentro de la plataforma. Por ejemplo, en este Reading Plan, que es el que tenemos aquí, que tiene este usuario. Como os decía, nosotros podemos añadir dentro de esta parte de ejercicios, podemos añadir más ejercicios tal y como hemos visto antes y simplemente para que veáis diferentes ejercicios que podemos crear. Contamos, como decía, con la ayuda de la IA para ayudarnos a generar tanto las partes de tarea como esta parte teórica que queremos pensar para fomentar el desarrollo de las competencias y bueno, nos apoyamos en diferentes tipologías de ejercicios, como preguntas de respuesta abierta, de verdadero o falso, de selección múltiple, etcétera, que nos ayudarán un poco a conocer y a trabajar toda la parte competencial. Tanto en este caso, centrándonos un poco, como mostraba antes, en la parte de comprensión lectora, en la parte de speaking, en la parte de listening. La idea al final es utilizar pues tanto contenidos de lectura como contenidos audiovisuales o contenidos auditivos, audios y audiolibros que sean atractivos e interesantes para el alumnado y sobre ello trabajar a través de preguntas que pueden ser similares a las que empleamos en PISA, como mostraba anteriormente, o vemos a través de esta guía didáctica. Intentamos que con el fomento de estas competencias dentro de estas actividades se desarrolle de una forma más sencilla y natural la mejora de las mismas. Y bueno, no sé, es todo lo que quería mostrar en realidad, no quería tampoco Muchas gracias, insistir Guillermo. mucho, sí, Antes de dar paso por ver si hay alguna sí, pregunta, si me dejas compartir por pantalla. supuesto, ahí no. Aquí. Vale, un pequeño resumen de lo que ha contado Guillermo. Como veis, contamos con referentes a nivel mundial de proveedores de contenidos que, bueno, pues que confían en Odilo para poner sus contenidos en nuestras plataformas y que ponemos a disposición de las instituciones educativas que trabajan con nosotros. Aquí algunos ejemplos enfocados sobre todo al área de aprendizaje de la enseñanza bilingüe. Y también, como hemos comentado, pues en distintos formatos, vídeos, podcasts, ebooks, etcétera. Perdón, que no me deja pasar. Ahora, ya, perdonad. Y bueno, pues como trabajamos también a través tanto de ese contenido de terceros como el contenido que desarrollamos nosotros a medida, como con la herramienta de autor para que los docentes también puedan crear sus propios materiales y la importancia de esa formación docente a través también de la plataforma, de las diferentes itinerarios, por ejemplo, metodología CLIL con distintos niveles para los docentes y distintos recursos, ¿no? Simplemente recordaros que nos vemos el sábado en CIEP, que tendremos una mesa de comunicación a las 9:10, aquellos que vayáis a asistir al Congreso en Murcia, el día 26, sábado a las 9 en el aula 5. En cualquier caso, si queréis saber más, contactad con nosotros, os dejo ahí mi correo electrónico. Y bueno, Xavier, no sé si hay alguna pregunta en el chat o algo que no hayamos cubierto que queráis comentar. Sí, bueno, no, si quieres puedes dejar de compartir, sí, bueno, si quieres, y
podemos comentar un poco el tema. Bueno, en primer lugar, yo tengo que felicitaros por la presentación. Me ha parecido una, una presentación estupenda. Ha sido un ejemplo de cómo la tecnología aterriza en el aula para ayudar a profesores y alumnos. Con lo cual ha sido un ejemplo claro y yo creo que muy bien explicado. Eh, Debido a eso, ha habido muy pocas preguntas y curiosamente todas las preguntas que ha habido también unas cuantas, van orientadas en la misma dirección. Todas las preguntas quieren saber cómo acceder a esa plataforma, qué tienen que hacer para poder llegar a acceder a los contenidos, qué coste tiene la plataforma. Es decir, preguntas de ese tipo que han atraído el interés de compañeros que han visto que efectivamente puede ser una buena fórmula para trabajar en el aula, ¿no? Bueno, una pregunta muy recurrente, que es ¿cuánto cuesta esto? Bueno, pues nosotros lo que hacemos, como os hemos comentado, lo que hacemos son plataformas personalizadas para cada centro educativo. Actualmente trabajamos con algunas consejerías, sobre todo en proyectos de planes lectores, sobre todo de comprensión lectora en castellano, pero también otros ejemplos, o trabajamos proyectos de bachillerato internacional con centros privados y demás. Lo que hacemos es una plataforma para cada cliente, ¿no? Porque lo que necesita mi centro no es lo que necesita el centro de al lado o no es lo que necesita la comunidad de al lado, ¿no? Entonces, es cuestión de sentarnos, de ver las opciones. Nuestro modelo es un modelo de pago por uso en suscripción. Es decir, no cuesta tanto montarla, sino es un modelo tipo, pues en el fondo es muy parecido a cómo consumimos el ocio hoy en día. También la forma de consumir estos contenidos educativos de calidad, pues algunas veces nos han dicho que somos el Netflix de la educación, y entonces nosotros hacemos el mismo modelo. Es un modelo por usuario, año, y bueno, pues es cuestión de ver, depende de los contenidos, ¿no? Porque evidentemente con esos proveedores de contenido, pues también ellos tienen que recibir para poder pagar los derechos de autor de esos contenidos con derechos que están en la plataforma. Entonces, dependiendo de pues, las temáticas, los contenidos, las colecciones, los servicios, podemos hacer, es tan modular que es cuestión de que contactéis con nosotros y nos pongamos en marcha para haceros una propuesta. Perfecto, pues si quieres, no sé si han tenido ocasión de ver tu correo, pues si quieres volver a ponerlo para Vale, que sí. si alguien Es muy fácil, ¿eh? ainhoa.marcos@odilo.us. Vuelvo a proyectar y ahí lo tenéis. ainhoa.marcos@odilo.us. ¿Vale? También a través de nuestra página web nos podéis encontrar y podéis ver también más, pero bueno, si no, directamente a través del correo. Tanto yo como mi compañero Vicente, que él lleva sobre todo más la parte de centro privado concertado, trabajamos también con público, estaremos los dos en el congreso, así que acercaros a la mesa, pasaros por allí, estaremos también desde el viernes, no vamos a tener stand, pero bueno, pues si nos encontramos por allí, encantados de charlar, o incluso si me escribís previamente, pues cerramos una mini reunión en algún hueco del congreso y os enseñamos un poquito más en detalle. Sí, perfecto. Una pregunta, Ainhoa. Bueno, te felicitan por la plataforma y la pregunta es, ¿cómo perciben las limitaciones en el uso de la tecnología en las aulas que algunas comunidades están imponiendo? Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios del equilibrio, ¿no? No todo puede ser tecnología, no todo puede ser pantallas, pero tampoco todo puede ser analógico y volver al pasado, porque la realidad que tenemos hoy en día es que nuestros alumnos son digitales y que consumen ocio con pantallas, y lo que nosotros promovemos precisamente es que en su tiempo de ocio tengan acceso a una plataforma que les permita consumir contenidos educativos de calidad y no estar viendo vídeos de TikTok, por ejemplo, ¿no? Y la realidad de nuestras plataformas es que en tiempo estival, en verano, en Navidad,
vemos un pico alto de uso por parte del alumnado. Es decir, conseguimos realmente desarrollar ese hábito de aprendizaje y esos intereses y que al final nos elijan como opción de ocio, más allá de otras plataformas. Entonces, equilibrio y sentido común es lo que debe regir esto. Y bueno, pues sí que es cierto que hay opositores, detractores, de pantallas, de tecnología. Para nosotros la clave está en ese equilibrio. Muy bien. Ainhoa, la última pregunta. ¿Tienen acceso las familias a esta plataforma? Sí, desde el momento en que una comunidad educativa, una institución elige Odilo como plataforma para aprendizaje, incorporamos ese módulo de familias que permite que las familias puedan acceder a los contenidos e incluso pues, podemos incluir colecciones de material específico para las familias, como cuidado de los hijos, los adolescentes, es decir, o incluso muchas veces muchos centros lo ponen en valor como una manera de fidelizar con las familias porque les están dando un beneficio extra que a lo mejor en otro centro no tienen, ¿no? Es decir, pues el acceder a revistas o el acceder a la última novela de su escritor favorito es un beneficio extra. Y luego también el ahorro que supone para las familias es muy importante, ¿no? Porque si simplemente hacemos el recuento de lecturas obligatorias del centro, de los clásicos o de idiomas, ¿no? Todos los centros tenemos nuestras lecturas obligatorias y que las familias tienen que hacer un desembolso para adquirirlo. Bueno, pues a veces ese desembolso lo hacen en la plataforma a través o lo hace el centro, pero puede repercutirlo a las familias. Y incluso no son solamente esas 5 o 10 lecturas obligatorias que van a encontrar en la plataforma, sino que además van a acceder a muchísimos recursos más. Estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ainhoa. Pasamos a despedir la sesión. No, vamos a ver. Muy bien, pues ya pasamos a la despedida. Muchísimas gracias a Ainhoa, muchísimas gracias a Guillermo, gracias a Odilo por ofrecernos, por acercarnos a todos estos productos de gran utilidad para los profesores, para los alumnos. Lógicamente estamos recibiendo felicitaciones y agradecimientos por la presentación y confiamos en que entre todos sigamos contribuyendo a mejorar la educación en nuestro país, cada uno desde su óptica, con sus posibilidades, pero siempre con la máxima motivación, con la máxima energía que podemos dedicarle. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos. La próxima sesión será en el mes de noviembre, os avisaremos con tiempo y confiamos en que entre todos sigamos empujando este gran buque que es el de la educación en España. Y nada más por mi parte. Buenas tardes a todos y seguimos en contacto. Gracias.